En esta hora brindo un cordial saludo a nuestra directora de curso, Natalie Lesmes, y compañeros que se encuentran viendo esta materia de biología celular y molecular. Mi nombre es Rubillaric Zácaro Acevedo, estudiante del primer semestre de Administración en Salud de la SEAD de Acacías Meta. En el día de hoy voy a hablar sobre las biomoléculas, su clasificación y función de las mismas. Las biomoléculas son los compuestos químicos que forman la materia viva. Resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos entre los que se destacan el tipo covalente. Enseguida vamos a ver los tipos de enlace químicos que hay entre las biomoléculas. Hay dos tipos de enlace químico. Se distinguen entre orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas están formadas por carbono, al que se unen al menos el hidrógeno, el oxígeno y en muchos casos el nitrógeno, fósforo y el azufre. Entre las inorgánicas, que están formadas por distintos elementos, pero en su composición principal no siempre es el carbono, siendo el agua la más importante. Se forman de manera ordinaria por la acción de distintas fuerzas físicas y químicas. En el día de hoy nos vamos a centrar en las moléculas orgánicas, ya que dentro de ellas están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y también los ácidos nucleicos, de los que nos piden en la guía integradora de actividades hacer más profundización. Los carbohidratos. Los carbohidratos son una molécula que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación, ya que estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo, y se pueden encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos. Son los azúcares, almidones y fibra. Nuestro cuerpo necesita esas tres formas de carbohidratos para funcionar correctamente. En el caso de las azúcares y almidones, se convierten en glucosa, que nosotros la conocemos como el azúcar en la sangre, que comúnmente llaman. Y la fibra es la parte de alimento en el que el cuerpo no descompone. Puede ayudar a mantener un peso saludable y es muy importante. Están formadas por moléculas de carbono y oxígeno, como lo dije anteriormente. Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica, junto con las grasas y las proteínas. La estructura química de los carbohidratos dependerá del tipo de azúcar de que se trate. A continuación vamos a ver tres clases, que son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos que hay. A partir de ellos se constituyen todos los demás glúcidos. Son solubles en el agua y de sabor dulce, se pueden cristalizar. Algunos de ellos son la glucosa y la fructosa. Los polisacáridos están formados por centenares de monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos, y son por lo tanto macromoléculas. A diferencia de los monosacáridos, estos no son solubles en el agua, ni tienen sabor dulce, aunque son sólidos y de color blanco. Entre ellos encontramos el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina y la pectina.
Por otro lado, los disacáridos son moléculas formadas por la unión de dos monosacáridos mediante el llamado enlace glucosídico. También son sólidos cristalizables, solubles en el agua y de sabor dulce. Por eso también son denominados azúcares. La función de ellos también es energética, aunque para ser utilizados por las células, primeramente deberán ser descompuestos en sus monosacáridos integrantes. Entre los principales podemos encontrar la maltosa, lactosa y la sacarosa. Ya vimos lo que fueron los carbohidratos. Ahora vamos a estudiar lo que son los lípidos. Bueno, los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque muchos poseen también fósforo y nitrógeno y en menor cantidad azufre. Dentro de sus funciones podemos encontrar reserva de agua, estructura, producción de calor y transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. La característica de los lípidos es que son insolubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos como el benceno, el éter, el alcohol, la acetona, la gasolina y varios más. Suelen ser grasos al tacto y menos desuntuosos que el agua. Los lípidos se dividen en dos clases. Por un lado están la saponificable y por otro lado la no saponificable. Entre la saponificable encontramos la simple, que son ácidos grasos, ceras, y entre los compuestos fosfolípidos y glucolípidos. Los saponificables son aquellos líquidos que pueden descomponerse en ácidos grasos y en alcohol. Se llaman así porque se puede hacer jabón con ellos. Los lípidos insaponificables no poseen ácidos grasos. Poseen terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ahora vamos a ver también lo que son las proteínas, o también llamadas prótidos. Están dentro de las biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dentro de sus funciones podemos encontrar estructura, transportadora inmunológica, hormonal contractil o enzimática biocatalizadora. Constituyen principalmente nutrientes para la formación de los músculos del cuerpo. Dentro de sus características podemos encontrar que son muy específicas y en su ausencia no tienen lugar las transformaciones químicas. Los humanos no digerimos la celulosa porque nos falta la enzima correspondiente, capaz de descomponerla en sus unidades de glucosa. Seguimos con su clasificación. Las proteínas se clasifican según su composición, que puede ser de manera simple o conjugada. Simple cuando son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de proteína simple es la ubiquitina. Las proteínas conjugadas tienen un componente que no es aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido o un azúcar, simplemente un ion inorgánico. Un ejemplo de estas proteínas conjugadas son la mioglobina, la hemoglobina y los citocromas.
Según su forma, las proteínas se dividen en dos tipos: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Si en un tipo de proteínas hay una dimensión mayor que las demás, se dice que son proteínas fibrosas. Es común que este tipo de proteínas fibrosas tengan además funciones estructurales. En las proteínas globulares, su cadena se encuentra enrollada sobre sí misma. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta en mayor o menor medida. Por último, las proteínas se clasifican por su función biológica, dentro de las cuales encontramos la función estructural, en donde las membranas celulares son estructuras que contienen una alta proporción de proteínas, como el colágeno. También encontramos la función transportadora, que son las proteínas sanguíneas que transportan lípidos, por ejemplo el colesterol. La hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. Función inmunológica. Son anticuerpos que sintetizan los linfocitos, estos son siempre proteínas. Función hormonal. Muchas hormonas son proteínas, como la de crecimiento, como la insulina o la adrenalina. Función contractil. La actina y la miosina, responsables de la contracción muscular, son proteínas. Función enzimática y biocatalizadora. Esta función es fundamental. Las enzimas son proteínas que favorecen y permiten que tengan lugar todas las reacciones químicas de las células. En este caso es el metabolismo. Por último, es importante también nombrar los ácidos nucleicos, ya que son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo lo que son los nucleótidos. La función de los ácidos nucleicos es contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Bueno, por otro lado, los nucleótidos son una molécula formada por 3 moléculas menores. Entre ellos están una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido fosfórico. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Por un lado está el ADN, por otro lado el ARN. ADN llamado también DNA. El ADN es un polinucleótido, o sea, una cadena de nucleótidos. Un ARN es un polinucleótido de nucleótidos con ribosa A y fósforos y bases nitrogenadas que pueden ser adenina, uracilo, citosina y guanina. En estas bases nitrogenadas del ARN nunca se encuentra la timina como en el ADN. En el ADN se encuentran las bases nitrogenadas pirimidina, citosina y timina, y en el ARN es la pirimidina, citosina y el uracilo. Según sus funciones, se distinguen varios tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el que lleva la información desde el ADN a los ribosomas, donde se traducirá a proteínas. El ARN de transferencia, que es el que lleva los aminoácidos a los ribosomas. Y el ARN ribosómico. Los ribosomas están constituidos en una gran proporción por ARN. Los ribosomas son órganos celulares encargados de la síntesis o fabricación de las proteínas. De esta manera doy por terminada esta presentación. Agradezco su atención prestada.
Espero se haya comprendido un poco más sobre los temas expuestos. Muchas gracias.